Buenas, buenas, hemos vuelto con más Plástico Cruel. Por acá en el chat piden si la gorra de Juan se sortea. No lo sé, podemos ver. Depende. Es la del Chompi, papá. Para que se sortee algo, igual primero tienen que colaborar con revista. Sí, con la revista Trinchera, con la comunidad Trinchera, con todo lo que sea Trinchera. Pero estamos medio pasados de tiempo y así que vamos un poco rápido. Vamos a estar en comunicación con Dana Lima, escritora, poeta, que publicó Niñas Pirómanas por Hasta Trilce, un libro que contiene 8 relatos, un libro de esos que nos gustan a nosotros, donde hay mucha extrañeza en lo relatado, de situaciones cotidianas que se desbordan, pero estamos con la autora en comunicación, mejor para hablar de su libro. Dana, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Dana? Todo bien. Gracias por la comunicación. Allá están tienen una hora menos, ¿no? Están las 7 allá. Sí, son las 7:16. Bien. Dana, para quien no la conozca, es de Mendoza y vive actualmente en Chile. Empezar, Dana, por una pregunta que solemos hacer, que es más o menos crear un mapa lector tuyo en este caso. ¿Cómo aparece la lectura en tu vida? ¿Cómo deviene en escritura y cuáles son esos libros que te hicieron escribir y los libros que te marcaron en una primera instancia? La escritura vino por mi mamá. A ella le gusta mucho leer. Y recuerdo que cuando era chica me compraba libros con ilustraciones y creo que de ahí empecé como a tener un cariño. Y de hecho hoy en día tengo una fijación con comprar el libro como objeto, ¿no? Como el dispositivo libro. Aunque sé que hoy en día está bastante complejo el tema de comprar libros. Trabajo en la industria editorial y se ha convertido en un lujo. Sí. Y total, la ruta viene por ahí. ¿Y Sí. la escritura cuándo aparece? ¿Cuándo decís, bueno, me largo a escribir, intento armar ficción? La ficción llegó tarde. Cuando me mudé a Chile, escribía poesía, siempre estuve Sí. en ese mundo. Y acá hay un taller muy famoso que lo dirige Pablo Simonetti, que es un escritor bastante importante en Chile, y se entraba por beca. Entonces quería escribir narrativa, pero para entrar tenía que mandar un cuento. Así que escribí algo, lo hice, un amigo lo leyó, me lo corrigió y ahí postulé. Quedé en ese taller seleccionada y el tema era que, bueno, había que producir para poder seguir estando. Entonces me obligó a escribir bastantes cuentos, muchos de ellos están en el libro, Bien. de los que escribí en esa época en el taller de Simonetti. ¿Y cómo es la escritura en taller? Digo, la escritura con otros, en contacto con la crítica ajena, con el lector. Bueno, escribir en grupo es algo hermoso. Creo que todo lo que se puede hacer hoy en día en colectivo tiene otro impacto, no solamente en tu trabajo, sino también en la percepción que vos tenés del oficio de escribir. Y también creo que para entrar al mundo de la escritura o el mundo del arte uno tiene que trabajar bastante la frustración, ¿no? Como tener tolerancia a la frustración porque te va a ocurrir mucho, no solo en procesos creativos, sino que también hay gente que no le va a gustar lo que haces. Y eso es parte, digamos, como del ecosistema de la escritura. Sí, por Así más que esté bien hecho, digo, hay algo de el estilo, lo que sea. ¿Cómo? Que por más que esté bien hecho, digo, lo que No te escribas. llega, no te convoca, ¿viste? Que hay cosas como que no te llegan por más que estén buenas o que son escritores que dicen, no, pero escribe re bien, pero no te llega, no sé. Es un misterio cómo funciona el arte. Bueno, metiéndonos un poco aquí también para charlar un poco de literatura, pero en este libro de cuentos, digo, ¿cómo, si bien contaste que los cuentos iban surgiendo, digo, encontrabas una atmósfera, digo, hay algo de esto, de la extrañeza en los relatos, de aquello que parece cotidiano, y vi en una entrevista que vos dijiste, hay veces que la realidad es más extraña que la ficción, digo, en relación muchas veces hablamos de la ficción desbordando la realidad, a veces la realidad misma desborda la ficción. ¿Había desde el principio una atmósfera que incluía todo lo que querías escribir o fue surgiendo cuento a cuento? Yo creo que al venir de, como le dicen los porteños del interior del país, ¿no? Creo que venir de las provincias y más de un pueblo y más de contextos rurales, las cosas que pasan ahí son raras, hay mucha superstición de por medio, mucha
contacto con, no sé, con las curanderas versus lo que es la mentalidad más conservadora. Entonces se crea ahí un ecosistema bastante, un mundito, un folclore, ¿no? De los pueblos bastante extraño, ¿no? Y conviviendo todos en una misma área. Pensaba que quienes vienen de los pueblos chicos de Argentina es un poco Salas de Ciudadano Ilustre, Sí, pero, total. pero más trash, ¿no? Sí. Cosas bien fuera de lugar. Cuando uno transita los cuentos de niñas pirómanas. Niños pirómanas, se le fue Niñas. Sí. Ah, ¿qué dije? Las niñas. Dije niños, perdón, tengo un problema hoy. El lenguaje y yo tienen un conflicto tremendo. Pero cuando uno transita esos cuentos, siente que, esto lo que decías recién un poco, la realidad se tensa a un punto tal que genera una extrañeza y bordea el género, ¿no? El género literario como lo conocemos, el terror, lo que sea, está como bordeado, está como insinuado, inclusive aparece. ¿Qué relación tenés con el género, con la escritura y también con la lectura, ¿no? Porque esto de tensar la realidad hasta que se vuelva extraña y empiece a jugar en otras dimensiones, tiene un vínculo con el género. Sí, yo creo que uno de los signos de esta época es el desborde, en todos los sentidos de la palabra. Y trabajar eso por lo menos en la escritura, también tiene que ver con tensar los géneros. En el libro hay especies de ejercicios de escritura de guión, luego como que no se termina de definir, que también es parte creo que de lo que me pasa a mí en cómo yo habito hoy en día esta realidad. Y hay como un boom de la ficción rara en los escritores latinoamericanos. Creo que eso tiene que ver también con cómo estamos transitando un montón de cambios, desde lo cultural, lo político sobre todo, ¿no? Creo que Latinoamérica está configurado por ser colonias como lo político nos mueve. Argentina es un país donde todo está relacionado con lo político, inclusive la forma en que no sé, miramos el arte. Y eso yo lo vi mucho viviendo en Chile, ¿no? Como que acá hay un poquito más de distancia en eso, pero creo que mirar el mundo con cierta extrañeza también es forma de poder transitar cosas que son difíciles, como, no sé, hoy en día Argentina me parece que está entre la distopía, la ficción rara, el terror, es compleja la realidad. Sí, total. ¿Cómo estás, Dana? ¿Todo bien? Te saluda Marcos por acá. Mira, justo vos recién mencionabas algo acerca de la distancia que te ofrece el haberte mudado, y son muchos los casos también de autores que trabajan a partir de esa distancia redescubriendo algo de lo propio. Y en función de esto que comentás, que los pueblos del interior y los territorios donde uno ha habitado tienen su mitología, ¿cómo te sirvió por ahí ese corrimiento, ese alejamiento para trabajarlo a nivel autoral? Creo que, por lo menos en mi caso, a mí me ayudó a apreciar mucho el terruño, ¿no? Extrañar la patria te hace empezar a ver las cosas con un zoom, como empezar a recordar detalles, cosas que se te habían pasado de largo, ¿no? Extrañar cosas muy, muy mínimas que cuando uno está ahí no las ve. Eso a mí me conectó mucho con Mendoza. Creo que Mendoza es no solamente por su cercanía a Chile, por esta gran muralla que es la cordillera de los Andes, el clima muy extremo, configuró, bueno, todos los cuentos, todos los cuentos están escritos en Mendoza, sí. Por lo menos desde en mi mente me los imaginé ahí. Uh-huh. Y creo que también me conectó mucho con mi sentimiento argentino. Irme me hizo extrañar y querer más a la patria, ¿no? Y apreciarla. Perdón, hablaste de esto que mencionaron, digo, en el cuento Lucy, creo que mencionaste lo político y cómo atraviesa la literatura o el hacer literario, lo político. Lucy es un cuento que a mí me pareció fuertísimo,
nos encantó, lo hablábamos Sí, antes. sí, sí. Digo, ¿cómo surge eso también? ¿Es una historia que roza algo verídico, algo que te han contado y empezaste a narrar de ahí, o cómo surge? Sí, mi papá me contó, él tenía un amigo que tenía una alpaca y trabajaba en Estados Unidos sacando fotos en los años 80. Una persona que tuvo que exiliarse. Y me pareció, él lo contaba con mucha, como recordándolo, no porque él justo había fallecido. Y pensé como una persona llega desde Argentina, hace toda esa travesía. De hecho, el cuento se iba a llamar Travesía en su primera instancia. Esta mudanza no solo de espacio, sino también de compañía. Y creo que, bueno, es uno de los cuentos que me han dicho que es como uno de los más latinoamericanos. Yo creo que es por la alpaca. Básicamente. Yo creo por la alpaca, pero sí, siento que escribir desde el territorio, aunque no estés... En ese cuento se nombra algo político específicamente, Sí. pero creo que uno empezar a escribir desde el territorio y también como descentralizar de Buenos Aires también es un acto político, porque pasa esto bueno, yo viví en Buenos Aires un tiempo, y pasa esto que como para llegar a publicar o que te den bola, tenés que irte a Buenos Aires porque todo sucede en Buenos Aires, porque las narrativas están contadas desde la mirada de la gente de Buenos Aires, no solamente de la capital, sino también de las provincias. Y creo que mirar también lo que sucede en otros espacios también es una forma de darle voz al territorio en sí. Total, cuando yo leía Lucy, todo el tiempo se me venía a la cabeza Para una tumba sin nombre, de Onetti, ¿no? Esa señora con el chivo. Pero también me preguntaba por el artefacto. Digo, muchos de los cuentos que están en este libro son un artefacto en sí mismo, son cuentos que están fragmentados, que funcionan medio, parece por maquetación, ¿no? Por distintos frentes y va armando un objeto mayor. ¿Cómo afrontás la escritura en ese sentido, ¿no? De no escribir desde un solo tono o inclusive un solo tiempo, sino que sea esto un relato fragmentado y de encaje. Hace unos años, también con becas en Chile. Lo que pasa en Chile es que si no te becas no puedes porque todo es privado y caro. Estuve en un taller de un poeta que se llama Raúl Zurita. Gran poeta. Gran poeta. Diría Bolaño, gran poeta. Gran poeta, sí, tremendo. Y me acuerdo que él dijo algo que me quedó marcado a fuego, que se aplicaba a la poesía, pero yo creo que eso se aplica a todas las artes, que era como que la poesía era un artefacto que si uno lo apuñalaba tenía que sangrar. Y eso a mí me parece que se aplica también a la escritura en general, ¿no? Entonces me gusta pensar en los textos como artefactos que funcionan de alguna u otra forma, y por eso me interesa explorar diferentes formas de... Creo que cada género te va a aportar algo diferente en el texto, y eso me gusta experimentar, sobre todo porque al venir de la poesía, la experimentación con la palabra, buscar la textura, el sonido, te abre otras posibilidades que creo que si hubiera venido de la narrativa me costaría un poco más, como abrirme a los caminos más híbridos de lo que es la escritura en general. Y pensando eso que decías de lo poético y ese armado, encontrar el tono hacia el cuento. Encontrar el tono hacia el escritor, me parece. Básicamente, creo que es lo más difícil cuando uno empieza a escribir, que es encontrar tu propio ritmo, tu tono en general. A mí me han dicho que siempre me dicen como, tus cuentos están llenos de melancolía, ¿viste? No sé, puede ser que me agarre en el momento de escritura donde estoy melancólica. Puede ser que también es porque lo escribí pensando en Argentina cuando ya no vivía ahí, pero sí, creo que el tono encuentra el cuento, encuentra el escritor y también encuentra la obsesión autoral del escritor. Para ir cerrando, te agradecemos obvio por la charla. Yo pensaba mientras leía, no sé, un cuento como Ross,
que son cuentos que podrían seguir y uno como lector seguiría en ese cuento. Digo, lo pensaban como en Últimos Atardeceres en la Tierra de Bolaño, que es Bolaño decide terminarlo, pero si ese cuento sería una novela, uno seguiría. Y en varios cuentos tuyos me pasó eso de decir, bueno, si esta historia seguía, yo estaba, pero que a la vez funcionan. ¿Y cómo se trabaja ese final y cuándo un cuento está listo, digamos? No, eso no se sabe nunca. Yo creo que lo que uno sabe es cuándo decir abandonar el camino, como decir, bueno, yo hasta acá puedo, porque si uno se pone a pensar que hay que mejorar y pulir, puedes estar toda la vida trabajando en un cuento. Yo creo que más que nada es como aceptar, tener la humildad de decir, bueno, yo ya no quiero, no puedo hacer más, pero porque el lenguaje no me lo permite, porque ya me cansé de estar en esta lucha de trabajar este cuento, pero podría seguir. Sí, creo que también en el cuento y en la novela también, digo, es una discusión, algo de lo inacabado, lo que hablamos con Agua Mala, digo, de esa imperfección que a veces es buscada y que es eso mismo, no tiene un final. Dana, preguntarte también antes de cerrar, más en tus lecturas, digo, ¿cómo conviven, digamos, las lecturas, digo, argentinas, chilenas contemporáneas? ¿En qué estás interesada? ¿Cómo ves el panorama también en relación a la narrativa extraña y demás que está surgiendo, incluso en muchísimas autoras? Yo creo que Argentina tiene una tradición muy fuerte con el cuento fantástico, ¿no? Tenemos a, no sé, grandes escritores como Borges, Cortázar, Bioy Casares, Silvina Ocampo. Chile, hay una autora que hoy en día está teniendo mucha relevancia, que es María Luisa Bombal, y podría ser como el inicio del gótico y del realismo mágico incluso en Latinoamérica. Entonces, Chile recién ahora está como tomando esta tradición, teniendo en cuenta que es un país muy aislado y que pasan cosas muy, muy, muy fuertes, no solamente a nivel naturaleza, porque está golpeado por volcanes, tsunamis, terremotos, sino también que tiene una historia bastante oscura. Entonces, hoy se está tomando esas historias y se están haciendo ficción. Pero en general creo que Latinoamérica está agarrando la bandera de la ficción extraña, cuando hasta, no sé, hace un par de 10, 15 años eso era más venía como una tradición más fuerte de Inglaterra, de Estados Unidos, y hoy creo que la batuta la está llevando a Latinoamérica. Y bueno, referentes a Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, después me encanta Mónica Ojeda, que ella es de Ecuador. Sí. Me fascina esa autora. Liliana, ¿cómo es esta Colanzi. chica? Colanzi, sí, ella también. O sea, hay varias autoras y bueno, y autores también. Pero creo que también tiene que ver la visibilidad con que después del 2010 se está publicando y se está mostrando más la literatura escrita por mujeres. Perfecto. Dana, te agradecemos por la charla. Disfrutamos mucho del libro. Gracias. Esperamos seguir leyéndote, obviamente. Le agradecemos a Juan Matio, que nos giró el libro y nos dijo: lean este libro, es una bomba. Y bueno, gracias por la charla y un placer. Igualmente. Abrazo grande. Bueno, ahí fue Dana Lima, recomendamos. Librazo. Niñas Pirómanas nos encantó. Las dos últimas entrevistas de autoras que hemos hecho son dos libros tremendos de autoras jóvenes. Agua Mala de Milagros Porta y Niñas Pirómanas de Dana Lima. Recomendamos. Exactamente. Y Gana San Lorenzo 1-0. ¿Sí? Bien, Pedro. Respira, Pedro. Señores, vamos. Nosotros nos Vamos, vamos. Cesuero. Nosotros nos vamos a un tema y volvemos con más Plástico Cruel.